Dicho y hecho, Géminis. Esta persona tomará la decisión de regresar y todo debido a tu aptitud o tu actitud con C. Tu indiferencia le está dando muy fuerte, verás ahora lo que viene. Así que espera lo que viene. Así que continuamos con la lectura. Hola, hola, mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mientras estoy mezclando estas carticas, por favor te pido que te conectes con tu personita especial y le preguntes qué piensa y qué siente por ti en estos momentos. Vamos a ver cuáles son esas energías que vienen para ti. Vamos a hacer una lectura especial, una lectura de cartas del tarot contra oráculos. Una carta del tarot por una carta de oráculo. Y vamos a ir matizando todas estos significados. Así que tomo acá estas cartas y empiezo por aquí. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Ay, ay, ay. Una persona que verdaderamente, Géminis, tenemos que hablarlo. Voy a poner aquí, voy a guardar todo esto así, ponerlas todas completas. Es una persona, mi querido y adorado Géminis, que verdaderamente se portó de la patada contigo. ¿Sabes? Te lo digo, ¿no? Es una persona que no se ha estado portando nada bien contigo, que verdaderamente jugó contigo probablemente. Es la carta del mago, un arcano mayor, pero la carta del mago está invertida. Quizás a lo mejor te toca a ti probablemente aplicar tu gran indiferencia, aplicar esa decisión, tomar una gran decisión, porque aquí ya estamos notando, pues, para muchos de ustedes, que esta persona quizás se fue de tu vida porque verdaderamente se portó muy mal. Quizás no estaba queriéndote como realmente tú te lo merecías. A lo mejor está ahorita en una relación contigo y tú sabes que se está portando no muy bien, que digamos, ¿sabes? Vamos a ver de todas maneras qué dicen los oráculos. Vamos entonces a ver qué hablan los oráculos aquí con respecto a esta carta. Vamos a ver qué dice esta persona. Una persona que sabe, que reconoce que se ha portado mal. Pero vamos a ver lo que nos dicen estas cartas. Terminemos ya, pero con este enojo. Fíjate tú si será tan, digamos, entre comillas, un poquito sarcástica la persona que dice que mejor terminemos ya, pero con el enojo. Pero fíjate, es una persona que como que lo está viendo muy tranquilo, como que lo está viendo muy, ¿cómo te explico? Como que esto lo ve como muy ligero, como que no es para tanto, pareciera, ¿no? Que así lo estamos viendo, como que siente, como que dice y piensa que verdaderamente no es para tanto. Muy a pesar de que se ha portado mal. Yo diría que a lo mejor esta relación ni siquiera es que se ha terminado del todo, sino que hay enojos, como te lo dice por aquí, hay molestias, porque es alguien que no se ha portado muy bien, porque tú tienes una sospecha por allí de que algo está pasando. Sin embargo, es una persona que dentro de todo, por muy mal que se porte, es una persona que quiere seguir allí. Vamos a estar claros en eso. Una persona que aunque se porte mal, ahí quiere seguir contigo. Vamos a ver Géminis. Puede ser un Géminis como tú. Otra vez Géminis. Vamos con otra. Géminis, Sagitario o también un Aries. Vamos a ver entonces, porque tu indiferencia le está dando como bastante fuerte. Y vas a ver ahora todas las cosas que pueden suceder. Tienes que darle. Y mira, fijo, mira esto. Qué maravilla. Esta carta, ¿qué significa? Esta carta significa que esta persona está llorando por la herida del corazón después de una ruptura. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí, más que nada, no es que esté sufriendo porque le hayas hecho algo tú. Es que esta persona se hizo algo a sí misma con vamos a decir, con remordimientos y con culpas. Esta persona está clavándose en su corazón estas 3 espadas porque siente mucha culpa acá. Y mira cómo llora, o cómo sufre, o cómo se preocupa, porque sabe que metió las patas. Entonces ahora que tiene que ver cómo va a hacer para resolver esta situación, ¿entiendes? Está bastante mal esta persona. Vamos a ver lo que nos dicen entonces estos oráculos acá. Ok, vamos a ver entonces qué nos hablan los oráculos con todo esto, qué nos quieren decir.
Y dice, no he podido olvidar esa última frase que me dijiste antes de irme. Eso pudo haber sido, ¿no? Que a lo mejor esta persona se fue y tú le dijiste quizás algo que esta persona no ha podido olvidar. Y eso le está entristeciendo ahora, mi querido Géminis. Probablemente tú le has dicho, tú te puedes ir, pero yo sé que tú no me vas a poder olvidar. Ahora después de que tú te vayas, entonces no pretendas regresar, porque entonces hasta aquí llega todo. Si te vas por esa puerta, pues no vuelvas. Definitivamente voy a cerrar la puerta de mi corazón. Y esa indiferencia que está empezando a ver, que ya la tiene, ya la está viendo por este recuerdo o este corazón digamos, con remordimientos y con culpas, está haciéndole ahora ver que verdaderamente tú has cumplido quizás lo que prometiste, de darle solamente indiferencia. Y ahora muchas cosas tú vas a ver después de que pase esto, después de que tú veas que has estado tú trabajando sobre esa indiferencia, esa frialdad, ese despego, digamos, esa soltada que le puedes estar echando, esa distancia que le puedes estar dando a esta persona de una manera energética. Esta persona lo está empezando a ver. Ahora es que se está dando cuenta. Ahora es que está empezando a sentir esos remordimientos. Y mira, hay para muchos de ustedes, o para esas personas, o para ti, yo diría, momentos en que vas a ver una gran decisión. Esta persona está por tomar una decisión definitivamente. Voy a mezclar así de una vez y se me cayó esta. La voy a tomar así sin mezclar. Ya la he mezclado suficiente, voy a ir agarrando una por una, ¿de acuerdo? Tu recuerdo no me deja otro camino que volver. Dicho y hecho. Esa es la gran decisión que tiene esta persona ahora, mi querido Géminis. No te la pierdas. Esta es la gran decisión que tiene esta persona. ¿Por qué? Porque verdaderamente ahora ese recuerdo, pero es un recuerdo vago. Es un recuerdo no porque tú estés allí presente. Es un recuerdo porque ahora está viendo la distancia, la lejanía, la indiferencia, la diferencia que tienes ahora tú para con esa persona. Y esto ahora es que pica y se extiende. Ahora es que tú vas a empezar a ver a esta persona saltar como un saltamonte, tratando de buscarte. Y esa es una decisión que prácticamente ya la tiene tomada. El 4 de espadas, si hubiese salido derecho, yo te diría, está tomando tranquilamente la decisión. Todavía no se ha, como digo, no ha tomado esa gran decisión. Pero resulta que la tiene ahora el 4 de copas invertido, el 4 de espadas, perdón, invertido. Y ahora sí va a estar por tomar muy pronto una decisión. Tu recuerdo no me deja otro camino que volver. Seguimos sacando más cartas. Veo aquí el 2 de pentáculos, una gran decisión. Esta decisión me indica a mí que verdaderamente está, como decir, en 3 y 2. Necesita tomar una tremenda decisión sin caerse. No se puede caer. Si se cae haciendo este equilibrio, perdió. Necesita tomar fuerte decisión. Aquí cuando me sale esta carta, yo siempre la asocio con decisiones muy contundentes y fuertes. Por ejemplo, que a lo mejor tenga que dejar a la otra persona para venir. Porque es una decisión en la que tú tienes que tomarla y es el camino A o el camino B definitivo. Aquí no pueden venir medias tintas. Aquí la decisión se tiene que hacer y se tiene que hacer una sola. Tomarse un solo camino y más nada. Y el otro, borrar el otro camino para que no hayan huellas de ese camino. Sí que te lo digo. Vamos a ver qué viene con esto. Te dice, te dije cosas sin pensar. Olvídalas. Una persona que sí se está arrepintiendo, ¿sabes? Te lo tengo que decir. Una persona que está muy arrepentida de lo que dijo, de lo que hizo, de las cosas que te dijo. Quizás fueron cosas bastante fuertes, ofensivas. Y claro, ya al ver esto, al tú ver todo lo que te dijo, tú sentiste que de verdad el mundo se te vino abajo, ¿verdad que sí? Con todo lo que te pudo haber dicho. A lo mejor hasta te dijo que ya no te quería o que te ofendió de alguna manera. Quizás por
por mismo dolor o por misma rabia en un momento determinado así lo hizo, y entonces ¿qué te queda? Pues no te queda otro camino que aplicar y sembrar esa gran indiferencia entre ustedes dos, y eso es lo que más le está haciendo reaccionar, mi querido Géminis. Otra carta, y mira esta, 4 de copas invertido. ¿Qué sucede con esta carta? Esta carta está diciendo que esta persona está tranquilamente analizando, y no solamente analizando, está pensando cómo tú le quisiste a esa persona y cómo te dejó perder. El 4 generalmente son pérdidas para muchas cartas. Te perdió o está a punto de perderte. Probablemente el 4 es estabilidad, pero cuando el 4 viene invertido es inestabilidad. Entonces esta persona ahora mira cómo se siente, como que de repente a lo mejor, oye, si yo hubiera hecho esto, tal y tal cosa. Alguien, aquí se ve una mano, como que alguien le quiere ofrecer amor o le quisiera ofrecer, como decir, un consuelo, pero esta persona ni voltea. Esta persona está pensando en ti nada más. En ti, en lo que pasó, en lo que sucedió, en la indiferencia tan grande que le estás aplicando ahora. Y viene, claro que sí, por supuesto. Y esto es producto de esa gran indiferencia que le estás aplicando. Eso es producto de esa gran distancia que pusiste entre ustedes dos. Es justamente ahí es donde vienen los productos. Ahí están viniendo los resultados. Esto sería uno de los resultados inesperados que vienen para ti. Esta persona, después de que lo está analizando, de que está tan triste, ha decidido que viene a comunicarse contigo de una manera inesperada. Vamos a ver quiénes más pueden estar aquí en esta situación. Puede ser que sea un Libra, puede ser un Escorpio o también un Virgo. Seguimos adelante, vamos con más. Mira pues, una ilusión y le sigue saliendo una segunda carta de copas seguidas, importante. Una gran ilusión que tiene esta persona de querer hacer sueños realidad contigo. Alguien que sí quiere y está analizando, está pensando, está buscando en cuál de esos sitios puede estar su felicidad. Lo está analizando y en verdad sí tiene una gran ilusión esta persona de querer regresar de nuevo. No puede soportarlo, te desea a morir. Mira, ¿qué más te puedo yo decir acá, mi querido Géminis? Si las cartas me dicen una cosa y los oráculos me están diciendo exactamente lo que está pasando. Alguien que tiene un gran deseo de volver contigo, alguien que verdaderamente quisiera entrar de nuevo en la relación, alguien que quiere hacer ese sueño, un sueño, lo quisiera hacer realidad. Vamos acá a ver qué otra cosa nos quieren hablar, Géminis. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas. Vamos pues, ¿qué hay aquí? Pena de amor. Esta persona anda con esta gran pena de amor. Sí, señor. Pero aquí, a pesar de que es una persona que se portó mal, vuelvo y te repito, ¿qué es lo que está aquí realmente supurando? ¿Qué es lo que está aquí haciendo erupción volcánica acá? El hecho de que tu indiferencia le está dando muy duro. Que probablemente a lo mejor esta persona ha intentado querer venir a pedir una disculpa y a lo mejor tú le diste un parao. Puede ser, podría ser. Y no solamente eso, no necesariamente tiene que ser eso. Con tu indiferencia energética es más que suficiente. Con que sentir esta persona que tú te has desaparecido y que no te presentas ni siquiera en las redes como para olvidar esto. Es una persona que ya está empezando a sentirse incómoda, porque a lo mejor se imaginaba otra cosa, porque ha sido, como digo, como yo siempre digo, el zorro, ese zorro viejo que pierde el pelo pero no las mañas, ese encantador de serpiente, esa persona que se creía todo, que se creía que se lo merecía todo, que se creía que tú ibas a estar allí por los siglos de los siglos, amén. Y ahora, al ver esa gran indiferencia que le estás aplicando tan fuerte, pues mira ahora todo lo que está llegando a tu vida y todo lo que viene ahora inesperadamente.
Vamos entonces sí a terminar con esta lectura, mi querido Géminis, y ahora vamos a ver qué mensajitos canalizados hay para ti en este momento y vamos a ver qué nos quieren decir estos mensajes. Pues mensaje canalizado puede ser de la parte de Capricornio y dice: tomará la decisión de regresar. Claro que sí. Todo debido a tu actitud. Oye, lo que te decía siempre. Miedo que por tu actitud le rechaces. No creas que esto se terminó. Ahora mira lo que viene. Viene con mucha pasión, pues ahora todo lo ve claro. La pasó o la ha pasado o la está pasando muy mal. Karma con esa persona. Karma con esa persona. Así que mi querido Géminis, ahí te dejo con esa lectura. Ahí te estoy explicando todo como es. Vamos a sacar unas tres últimos oráculos a ver qué pasa. Y dice que puede ser Libra, puede ser Acuario o puede ser un Virgo. Para terminar, vamos a ver qué te pueden estar diciendo aquí el oráculo del destino. Sé paciente y acepta las cosas. Lleva tiempo para materializarse. Sé paciente o sea paciente y acepte que las cosas llevan tiempo para materializarse. Permanezca enfocado en lo esencial para evitar dispersarse. ¿Ok? El que le resonó, le resonó. Este es el oráculo del destino. El oráculo del destino. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Géminis, con esta lecturita. No sin antes pedirte, pues por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Espero que esta lectura haya estado lo suficientemente clara para muchos de ustedes. Nos vemos.